Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. Seguimos con mucho entusiasmo en preparación para obtener resultados excelentes en la prueba nacional de matemática. Este es el tercer video que hacemos para ti. Recordar que no se trata de memorizar fórmulas, sino de analizar, interpretar y poner en práctica nuestros conocimientos en matemáticas. Así que pónganse cómodos, tomen sus lápices y cuadernos y síganme. El primer problema que veremos en esta ocasión dice: ¿cuáles son las soluciones de la ecuación x cuadrado menos 5x más 6 igual a 0? Esta es una ecuación cuadrática que podemos resolverla de varias maneras. Vamos a utilizar la factorización. Podemos notar que es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, donde para factorizar ese trinomio, lo que hacemos es que abrimos dos pares de paréntesis. En el primer término de cada paréntesis ponemos la raíz cuadrada del primer término. Raíz cuadrada de x cuadrado es x. Lo ponemos primer término del primer paréntesis, primer término del segundo paréntesis. Luego, el signo que va en el primer paréntesis es el signo de la segunda cantidad, o sea, menos. En el segundo paréntesis, el signo que habrá será el signo que resulte al multiplicar los términos segundo y tercero. O sea, si multiplicamos negativo 5 por positivo 6, me da negativo 30. Negativo 30. Por lo tanto, tomamos el signo de ese resultado, que también es menos. Igualamos a 0. Luego vamos a ver los signos que están en ambos paréntesis. Si los signos son iguales, buscamos dos números que sumado me den 5 y multiplicado 6. Dos números que cuando yo los sume me den 5 y cuando lo multiplique me den 6. Esos números son 3 y 2. 3 más 2, 5. 3 por 2, 6. El siguiente paso es igualar cada binomio a 0. O sea, x menos 3 igual a 0 y resolvemos esa ecuación. Si x menos 3 es igual a 0, es porque x es igual a 3. Igualamos el segundo binomio a 0 y resolvemos la ecuación. X menos 2 igual a 0, por lo tanto, x es igual a 2. Esto quiere decir que la respuesta correcta es la C. El segundo problema dice: imagina que la ecuación t menos 5 multiplicado por t menos 10 igual a 0 representa los tiempos en años en lo que un capital inicial crece a un cierto monto con una tasa de interés simple fija. ¿Cuáles son esos dos posibles plazos? Aquí tenemos una ecuación cuadrática expresada en función de sus binomios. Vamos a recordar del problema 1 que cuando tenemos expresado de esta manera, lo que tenemos que hacer para resolver la ecuación es igualar cada binomio a 0. Por lo tanto, igualando el primer binomio, tenemos t menos 5 igual a 0, el segundo binomio t menos 10 igual a 0. Resolviendo la ecuación sencilla que tenemos, vamos a tener que t es igual, este 5 está negativo, lo pasamos para el otro lado, positivo. Por lo tanto, t es igual a 5. En el segundo caso, t menos 10 igual a 0, t es igual, el 10 está negativo, lo mandamos para el otro lado del signo de igualdad como positivo 10. Por lo tanto, los tiempos serían 5 y 10 años. La respuesta correcta es la C. El tercer problema que veremos dice: un poste vertical de 6 metros de altura
proyecta una sombra de 8 metros sobre el suelo horizontal. ¿Cuál es la tangente del ángulo de elevación del Sol? Aquí tenemos un poste que proyecta una sombra de 8 metros, la altura del poste es de 6 metros y el ángulo de elevación con respecto al suelo vamos a llamarle beta. Como tenemos, vamos a buscar la tangente del ángulo de elevación. Tenemos el lado opuesto al ángulo, tenemos el lado adyacente al ángulo, ya que vemos que la sombra que me proyecta el poste y la altura del poste me representan un triángulo rectángulo, donde tengo el lado opuesto al ángulo y tenemos el lado adyacente. Buscamos una función trigonométrica que me lo represente y ya sabemos que es la tangente, ya que la tangente al ángulo beta en este caso es igual al lado opuesto dividido entre el lado adyacente. Por lo tanto, como el lado opuesto es 6 y el adyacente es 8, simplificando estos valores vamos a tener que la tangente del ángulo de elevación del Sol es mitad de 6, 3, mitad de 8, 4. La tangente del ángulo es 3 cuartos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Ya vamos por el cuarto problema que dice, desde un punto situado a 20 metros de la base de un edificio, el ángulo de elevación a la parte superior del edificio es de 60 grados. ¿Cuál es la altura del edificio? Consideras que la raíz de 3 es 1.73. Entonces, ahí tenemos el diseño que hemos creado donde me dice que la altura del edificio no la tenemos, es lo que vamos a buscar. Entonces me dice que un punto situado a 20 metros del edificio y un ángulo de elevación con la parte superior del edificio es de 60 grados. Vamos a determinar la altura del edificio. Tenemos un ángulo, tenemos 20 metros. Entonces, vamos a buscar una función trigonométrica que me relacione los datos que tengo. Que me relacione el ángulo, me relaciona el opuesto y me relaciona el adyacente al ángulo. Esa función trigonométrica es la tangente. La tangente de ese ángulo que le hemos llamado alfa es igual al opuesto sobre el adyacente. Entonces, sustituyendo los valores, vamos a tener que la tangente del ángulo, que es 60 grados, es igual a su opuesto, que es la altura, dividido entre el adyacente, que es 20 metros. Si despejamos en función de la altura, que es lo que necesitamos, vamos a tener que la altura será igual, multiplicando en cruz, tangente de 60 por 20 metros. Pero me han dicho que la tangente de 60 o no la tangente de 60, sabemos que la tangente de 60 es raíz de 3 multiplicado por 20 metros, pero la raíz de 3 es 1.73 multiplicado por 20. Si multiplicamos 1.73 por 20, eso es igual a 34.6 metros. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. El quinto problema dice, un poste de luz de 12 metros de largo está inclinado hacia un lado, describiendo un ángulo de 15 grados. Para resolver la situación se ubicó un soporte a una distancia de 3 metros, enganchando una cuerda de la parte alta del poste, como se muestra en la figura. ¿Cuál de las siguientes estrategias permite calcular la cantidad de cuerda que se usó desde el soporte hasta la parte alta del poste? Entonces, vemos la parte alta del poste, el soporte, la distancia que está el soporte y vamos a analizar cada apartado para ver de qué manera se solucionó el problema.
El apartado A dice usar el teorema de Pitágoras con las medidas 12 metros y 3 metros. Esa no es la respuesta, ya que el teorema de Pitágoras se utiliza para triángulos rectángulos. Y como el poste está inclinado con un ángulo de 15 grados con relación a la altura correcta, entonces no se puede utilizar el teorema de Pitágoras. Sumar la medida del poste con la distancia del soporte del poste. La medida del poste con la distancia. No es posible. Sumar 15 grados con 90 grados para tener el ángulo completo de inclinación del poste. Y usar el teorema del coseno con las medidas 12 metros, 3 metros y 5 metros. Vamos a recordar que el teorema del coseno me establece que, uno de ellos me establece que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2bc por el coseno del ángulo. Tengo el ángulo que sería 105, 90 más 15. Tengo el ángulo, tengo a B, que es la altura del poste, 12 metros. Tengo a C, que es la distancia que está el soporte, que es 3 metros. Por lo tanto, podría determinar la cuerda que se usó, la cantidad de cuerda, que sería en este caso A. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, que me permite utilizar el teorema del coseno. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad. Te invito a suscribirte a mi canal para no perderte ningún otro video que estaremos preparando para ti. Te invito a dejarme un like, a dejarme tus comentarios, a compartirlos con tus compañeros y amigos y nos vemos en el próximo video.